Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA para Excel. Continuamos avanzando un poquito por el temario. Vimos en los últimos vídeos pues cómo trabajar con formularios, con user form. Bueno, pues me vais a permitir que el siguiente punto, que debería de ser módulos de clase, pues lo deje para un poco más adelante porque creo más apropiado pues tratar este tema cuando hayamos visto más contenidos del curso. Vamos a ver entonces, saltándonos ese punto, el tema de los eventos. Bueno, el tema de los eventos ya los hemos tratado durante el curso en numerosas ocasiones, más que nada porque no es posible hacer mucho si no se conoce el tema de los eventos, ¿no? Entonces ya os he anticipado qué son los eventos, cuál es su definición, para qué sirven e incluso cómo se construyen, porque si no, no podíamos hacer ningún ejemplo de utilidad. Bien, pues en este vídeo y seguramente en el siguiente vamos a tratar el tema de los eventos un poco más en profundidad para que se terminen de entender. Según mi experiencia, este es un tema que al alumno pues normalmente le cuesta un poquito comprender y por este motivo, a pesar de que ya hemos visto el tema de los eventos, me gustaría tratarlo más exhaustivamente. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a tratar pues tanto cosas que hemos visto como cosas que no hemos visto todavía, ¿no? He preparado un PowerPoint que tenemos aquí, donde enumeramos pues algunas cosas de las que ya hemos visto y hacemos una clasificación de los tipos de eventos que tenemos en Excel para que queden claros, ¿no? La definición pues ya la hemos anticipado en el curso en numerosas ocasiones. Un evento no es ni más ni menos que el desencadenante de una acción, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros abrimos un libro de Excel, quizás deseamos que en ese momento, al abrir el libro, se desencadene una acción, ¿no? Una acción que haga pues, cualquier cosa, pues por ejemplo, darnos la bienvenida o abrirnos otro libro más, al abrir uno en concreto, en fin, cualquier cosa que se nos pueda pasar por la cabeza. A la hora de crear un evento nos tenemos que plantear dos cosas, algo que ya hemos dicho también en vídeos anteriores. ¿Quién desencadena la acción? Es decir, ¿qué objeto va a ser el encargado de desencadenar la acción? Y aquí pues tenemos que tener clara la jerarquía de objetos Excel que vimos en su día. En Excel tenemos como objetos el propio libro de Excel, el cual en su interior pues tiene más objetos como por ejemplo las hojas de cálculo de Excel, las hojas de gráfico que las puede haber. Las hojas de cálculo y las hojas de gráfico a su vez pueden tener en su interior otros objetos, como por ejemplo tablas dinámicas, rangos de celdas, en fin, botones de comando y muchos otros, ¿no? Una vez que tenemos claro quién es el objeto que desencadena la acción, una vez que tenemos claro si es el libro, si es la hoja, si es un botón, tenemos que preguntarnos cuándo se va a desencadenar la acción. Por ejemplo, en el caso de que se tratara de un botón ActiveX de los que ya hemos visto durante el curso, es decir, una vez que tenemos claro que ese es el objeto que desencadena la acción, tenemos que plantearnos cuándo va a desencadenar la acción. Al hacer un clic, al hacer doble clic. Bueno. Y bueno, pues aquí tenemos una breve clasificación. Esto es algo que ya pues, es nuevo, no hemos visto en vídeos anteriores del curso. Una clasificación de los tipos de eventos que tenemos en VBA Excel, ¿no? Tenemos eventos de libro, workbook, tenemos eventos de hoja, worksheet, tenemos eventos de gráfico, chart, eventos de aplicación, application, eventos de user form. En los vídeos últimos de formularios trabajamos con estos eventos. Y luego hay unos eventos extraños que no se utilizan mucho, la verdad. Por lo menos yo no los he visto mucho por ahí, que son los eventos que no están asociados a objetos, que son los eventos on time y on key, que se desencadenan pues cuando ha pasado un tiempo o cuando el usuario ha pulsado una tecla del teclado, ¿no? Por esto no están asociados a objetos Excel, no se desencadenan cuando se abre un libro, cuando se abre una hoja, sino cuando ocurre una de estas dos cosas, cuando ha pasado un lapso de tiempo o cuando el usuario ha pulsado una tecla en concreto. Bien, y una vez que tenemos clara esta clasificación, bueno, pues vamos a comenzar a explicar un poquito más en profundidad el tema de los eventos. Algunas de las cosas que voy a comentar, pues ya las hemos visto, pero quizás no venga mal como repaso. Para ello, bueno, pues voy a abrir nuestro programa Excel, versión 2010. Bueno, y vamos a empezar teniendo en cuenta la jerarquía que he mencionado hace un instante. Vamos a empezar quizás por ver los eventos de libro, ¿vale? Los eventos de workbook, que ya hemos hecho numerosos ejemplos, pero vamos a ver algunos más. Para ello tenemos que abrir el editor con Alt F11 y os recuerdo que cuando yo abro mi editor de VBA, el código que sale en pantalla, nada más abrirlo, corresponde a complementos que he ido desarrollando durante el curso, complementos personales míos e incluso a código que hemos guardado en el libro de macros personal. Lo que se está abriendo aquí en concreto
es un complemento que hicimos durante el curso. Lo digo para que a nadie le extrañe este código que se me abre a mí, nada más ejecutar el editor de VBA. Bueno, lo que tenemos que hacer, como siempre, es fijarnos en el explorador de proyectos y centrarnos en el proyecto del libro activo, que es el que estoy señalando en pantalla. Lo primero que voy a hacer va a ser guardar este libro, luego entonces vuelvo al libro sin cerrar el editor y lo guardo habilitado para macros. Lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio, pues ya sabemos, archivo guardar como. Elegimos la opción de habilitado para macros y lo guardo en el escritorio. ¿Qué nombre le voy a dar? Pues lo voy a llamar, por ejemplo, explicaciones pruebas. De esta forma, cuando termine la explicación, como este archivo no lo utilizaré para nada, pues sé dónde está y lo tiraré. Hecho esto, bueno, pues fijaros como en el explorador de proyectos ahora está todavía más claro cuál es el proyecto del libro activo porque le da el nombre que le acabo de dar al libro al proyecto, ¿no? Bueno, ¿dónde escribir el código de los eventos? Visto ya en vídeos anteriores. Soy muy pesado con esto de visto ya en vídeos anteriores, pero bueno, me gusta repasar y que quede claro. Tienes que localizar el objeto el cual va a desencadenar el evento. Es lo que decíamos antes en el PowerPoint, ¿verdad? Voy a abrirlo un segundito. Cuando nos teníamos que hacer estas dos preguntas, ¿quién es el objeto que desencadena la acción y cuándo se desencadena la acción? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es el objeto que desencadena la acción. Y en el Excel, que tenemos ahora mismo abierto, en el explorador de proyectos, tenemos una carpeta, que es la carpeta Microsoft Excel Objetos, la cual tiene en su interior, de momento, los objetos que tenemos en este libro de Excel. Y en este libro de Excel tenemos el propio libro, que corresponde a This Workbook, y 3 hojas de cálculo, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En un futuro, según vayamos agregando hojas de gráfico, user forms, en fin, botones de comando, bueno, pues esos objetos irán apareciendo con la jerarquía correspondiente dentro de esta carpeta de Microsoft Excel Objetos. Como el libro está en blanco porque está recién creado, pues esta es la jerarquía que representa el explorador de proyectos. Bueno, pues lo primero que me tengo que plantear es qué objeto va a desencadenar la acción. Vamos a empezar con el libro, luego entonces nos centramos en este objeto, This Workbook. Si yo quiero que, por ejemplo, al abrir el libro Excel nos salude, algo que ya hemos hecho en numerosas ocasiones, lo que hay que hacer es doble clic en el objeto que va a desencadenar la acción, ya está. Y cuando se trata del libro, pues lo que hay que hacer es, en el desplegable que tenemos arriba, escoger la opción Workbook. Y cuando escogemos la opción Workbook, como los objetos tienen cada uno de ellos diferentes eventos, siempre nos aparece aquí el evento por defecto. Que el evento por defecto o evento principal de un libro siempre es el evento al abrir, open, ¿no? Si quisiéramos cambiar el evento, pues para eso tenemos el desplegable que aparece arriba a la derecha. Entonces, si en vez de desencadenar la acción cuando se abra el libro, quiero desencadenar la acción antes de cerrar el libro, pues tendré que buscar el evento Before Close. Y cuando escogemos el evento Before Close, pues vemos que el editor de VBA nos construye un procedimiento, que es este que estoy señalando ahora en pantalla, que desencadenará la acción justo antes de cerrar el libro. Bien. Cosas a tener en cuenta, y aquí pues hay algunos detalles que no hemos mencionado hasta ahora. Puedes construir todos los eventos que quieras, es decir, un objeto puede desencadenar diferentes acciones bajo diferentes eventos, ¿no? Entonces yo puedo hacer perfectamente que este libro haga algo en concreto al abrir y haga una cosa diferente al cerrar, ¿no? Pero hay muchos más, entonces tú puedes construir, como digo, todos los eventos que quieras y se irán poniendo uno debajo de otro. ¿Vale? No son incompatibles. Lo que programes dentro de cada procedimiento sub, pues se desencadenará en un momento en concreto, al abrir, al cerrar, al activar el libro, al desactivarlo, etc. Y como digo, no son incompatibles. Si dejas uno de estos procedimientos vacíos, pues como si no estuviera, no ocurrirá nada. Yo, pues cuando construyo eventos, si me queda alguno vacío, tengo la costumbre de borrarlo, simplemente por limpieza de código, pero no ocurre nada si lo dejas vacío. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo medianamente práctico, en vez de este de saludar, que ya lo hemos hecho incluso en vídeos anteriores, vamos a hacer un ejemplo un poco más práctico que se ejecute cuando se abra este libro. Y aquí pues yo siempre digo lo mismo. Lo que podemos hacer cuando un libro se abre pues es infinito. Siempre que sepas programar bien en VBA, pues aquí el abanico que se abre es inmenso. Luego entonces yo voy a explicar unos ejemplos sencillos para que vosotros entendáis cómo funciona esto de los eventos y luego cada uno que lo adapte a sus necesidades, ¿no? Lo bueno de esto o lo positivo o lo que hay que hacer es entender la mecánica de funcionamiento y luego cada uno que programe sus cosas, ¿no? Lo que voy a hacer yo ahora va a ser un sencillo ejemplo que detecte
si estamos a día lunes. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que debemos hacer una copia de todos nuestros archivos de Excel todos los lunes y deseamos que al abrir pues, un libro en concreto, en el caso de que sea lunes, nos recuerde con un mensaje, con un MSG Box, pues que hagamos estas copias de seguridad, ¿no? Que copiemos nuestros archivos de Excel. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues primero tienes que tener en cuenta las dos cuestiones. ¿Quién desencadena la acción, el libro, y cuándo se va a desencadenar al abrir? Luego entonces tienes que situarte dentro del evento Open y el código que hace esto, es decir, que comprueba si estamos al lunes, y he escogido el lunes porque estoy grabando este vídeo en el día lunes, ¿no? Entonces, pues lo podéis hacer con cualquier día de la semana. Las copias de seguridad se suelen hacer los viernes, pero bueno, para que esto funcione, ya que hoy es lunes, pues lo voy a hacer yo con el lunes. El código que hace esto es el siguiente. Utilizamos un condicional if y utilizamos la función weekday, concretamente de now, es decir, de ahora. Lo que estamos haciendo con esto es decirle si el día de hoy, el día de ahora mismo, es igual a VBMonday, o lo que es lo mismo lunes, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso? Pues en este caso tiene que sacar un mensaje que nos diga o que nos advierta pues que debemos hacer una copia de seguridad, ¿no? Luego entonces MSGBox, espacio comillas, debes hacer copia de seguridad, ¿no? Cerramos el condicional y aquí tenéis este sencillo ejemplo, no tiene más. Para ver si esto funciona, pues lo de siempre, podemos cerrar tranquilamente el editor, guardamos cambios, ya que este archivo lo he guardado hace un instante, cierro Excel por completo, me voy a mi escritorio y localizo el icono que lo tengo aquí, ¿no? El libro. Entonces lo abro y al abrirlo, pues debido a que es lunes, pues se está ejecutando el código. ¿Cuándo se ejecuta? Pues al abrir el libro. Al abrir el libro, comprueba si hoy es lunes, como en mi caso, pues a la hora de grabar este vídeo lo es, pues se ejecuta el código. Y ya está, pues así de sencillo es. Abro el editor de nuevo, Alt F11. Los días de la semana, como podéis ver, empiezan todos por VB y el día de la semana en inglés. Con lo cual, si lo queréis hacer para los viernes, sería VB Friday. Si lo queréis hacer para los miércoles, VB Wednesday. En fin, el día correspondiente. Bueno, más eventos que tiene el objeto Workbook, el objeto libro. Bueno, pues tiene muchos más, tiene Before Close, que lo tengo pues justo en la parte de arriba, pero también tiene otros dos, que son el evento Activate y Deactivate, al activar el libro o al desactivar el libro, ¿no? Entonces, para que veáis el funcionamiento, cómo construimos estos dos eventos. Si lo sabes de memoria, cosa que muy poquitos programadores saben, lo puedes tú escribir a mano directamente, ¿no? Es decir, el procedimiento sub, si lo controlas de memoria, pues lo puedes escribir a mano. Pero si no, lo mejor es utilizar la técnica que os he explicado yo, es decir, utilizar el desplegable de arriba para especificar el objeto y el desplegable de la derecha para especificar el evento, ¿no? El objeto ya está especificado. Importante, para que podamos utilizar bien los dos menús desplegables de arriba, conviene, cuando vas a construir un evento, que tengas el cursor parpadeando dentro de otro de los eventos que hayas utilizado antes. Digo esto porque si yo, por ejemplo, tengo el cursor fuera y ahora mismo lo tengo fuera del procedimiento anterior, bueno, pues ahora me ha dejado mal. Lo que ocurre muchas veces con esto es que no nos aparece el objeto Workbook aquí en el desplegable de arriba y esto nos puede despistar, ¿no? Bueno, pues como digo, lo suyo es que el cursor esté parpadeando dentro de un procedimiento de evento ya construido. Y una vez que compruebas que tienes el cursor ahí, pues despliegas el desplegable de arriba de la derecha y eliges pues el evento correspondiente, Activate. Bueno, pues aquí tengo el evento Activate. ¿Cuándo desencadenará la acción este evento? Pues cuando el libro se active. Ya sabemos que en Excel podemos trabajar con varios libros a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser útil bajo estas circunstancias. Cuando el usuario está trabajando con varios libros a la vez, pues ¿qué hacer cuando este es el libro que se activa y los otros están desactivados o minimizados, ¿no? Entonces voy a hacer un sencillo código que lo que hará será maximizar siempre este libro, siempre que se active, para que aparezca pantalla completa, ¿no? Algo muy sencillo. Bueno, pues esto sería de la siguiente manera. Active Window, o lo que es lo mismo, la ventana activa. Window State, el estado tiene que ser igual a XL Maximizer. Con esto le estoy diciendo a Excel que cada vez que este libro se active, pues tiene que maximizarme la ventana. Así de sencillo es. Y ya que estamos, pues vamos a decirle qué hacer en el caso de que se desactive este libro. Bueno, pues para ello tengo que buscar el evento deactivate o desactivar, deactivate.
Aquí lo tengo ya construido. Esto es lo que decía, que podéis programarlo a mano si lo controláis, algo que yo pues conozco pocos programadores que lo controlen. Y aquí pues le decimos qué hacer. Y lo que le vamos a decir es que en el caso que este libro se desactive, pues primero lo active y segundo pues nos diga que debemos trabajar obligatoriamente en este libro, por ejemplo, se me ocurre. Luego cada uno te lo adapte a sus características, ¿no? Entonces yo le puedo decir mi.activate. ¿Qué estoy haciendo con esta instrucción? Mi lo podemos utilizar siempre que hagamos referencia al propio objeto donde estamos. Es decir, nosotros estamos ahora mismo programando en el libro. Al utilizar el objeto mi, lo que estoy haciendo es referencia al propio libro. Esto me ahorra tener que escribir el nombre del libro, que sería lo mismo escribir mi que escribir workbook, paréntesis, comillas, y en este caso explicaciones espacio prueba.xlsm. Pero como esto es muy largo, pues sustituimos mi, que hace referencia al propio libro. Pues mi.activate. Y justo a continuación, pues un mensaje, MSGBox, que nos advierta de que debemos trabajar con este libro. Debes trabajar con este libro. En fin, son ejemplos sencillos que la única finalidad que tienen en estas explicaciones que estoy haciendo es que comprendáis la mecánica de dónde se construye el código, cómo funciona el código, ¿de acuerdo? Hecho esto, bueno, pues yo voy a cerrar el editor, guardo cambios y ahora voy a ver si puedo abrir pues otro archivo de Excel que tenga por ahí, por ejemplo en el escritorio, yo sé que tengo algún otro, pues por ejemplo este, ¿vale? Y fíjate que en cuanto lo abro, cuando yo intento abrir el archivo de Excel, este archivo de Excel que estoy abriendo se intenta poner en primer plano. Al ponerse en primer plano, ¿qué es lo que ocurre? Que el archivo en el que me encuentro se está desactivando porque pasa a segundo plano y no deja, porque aquí es donde entra en juego la instrucción mi. Que es lo que hemos hecho hace un instante, activate, ¿vale? Se está ejecutando esta instrucción, con lo cual siempre va a estar en primer plano. Y después de esta instrucción se ejecuta el MSGBox. Esta ventana corresponde a la instrucción de MSGBox, espacio comillas, debes trabajar con este libro, ¿vale? Bueno, pues este MSGBox lo aceptas y no hay forma de trabajar con otro libro que no sea este. Fijaros en mi barra de estado como tengo dos libros, uno que se llama Explicaciones Prueba y el otro Juego Aleatorio, que es el que he intentado abrir ahora mismo. Si yo intento activar este libro, no hay forma. No hay forma. Siempre me obliga a trabajar con el libro que tenemos en pantalla. Bueno, vuelvo a abrir el editor. Y así, pues con todos los eventos. Es muy difícil acordarse para qué sirven todos los eventos. Fijaros que el objeto workbook tiene infinidad de eventos. Es prácticamente imposible, yo personalmente no me acuerdo para qué sirven todos, memorizar para qué sirven todos estos eventos. Uno, pues al final consigue memorizar aquellos que más utiliza. Pero sabiendo cómo se utilizan y para qué, pues en el caso de que tengas curiosidad y quieras saber pues para qué sirve uno de estos eventos, puedes recurrir a la ayuda de Excel o a nuestro siempre querido amigo Google o cualquier otro buscador. ¿De acuerdo? Bueno. Pues todo esto en cuanto al objeto workbook y a los eventos pertenecientes a este objeto. Imaginemos ahora, cambiemos de objeto, imaginemos ahora que deseamos que ocurra algo cada vez que alguien cambia un dato de una hoja de cálculo. Entonces, antes de eso, pues mirad lo que voy a hacer. Bueno, para empezar voy a cerrar el libro que he abierto antes, que no me vale para nada. A ver si lo consigo. Un momentito, por favor, voy a guardar cambios, ya que este está siempre en primer plano. Vale, cerramos este. Cerramos también el libro que hemos abierto antes y vuelvo a abrir nuestro libro. Entonces, decía, me recuerda que es lunes al abrir el libro, perfecto, decía que voy a crear un código que detecte si cambiamos algo, por ejemplo, en la hoja 2. Es decir, en la hoja 2 voy a introducir pues, una serie de datos, por ejemplo, 50, 60, 70. Bueno, voy a hacer algo que me resulte más rápido, voy a copiar todos estos datos. Bien, tenemos aquí un rango y deseo pues crear un código para empezar muy sencillo y poco útil que detecte cualquier cambio que hagamos en esta hoja de Excel, concretamente es la hoja 2, ¿no? Bueno, pues esto lo podemos hacer de forma también muy sencilla, trabajando con los eventos. Entonces, abrimos el editor. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es el objeto que va a desencadenar la acción? Concretamente, detectar si hemos hecho algún cambio en la hoja. Pues el objeto que va a desencadenar la acción es la propia hoja, la hoja 2. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer es doble clic en la hoja 2 y el editor, pues automáticamente nos lleva al código asociado a esta hoja. A continuación, ¿qué hay que hacer? Pues construir los eventos utilizando los desplegables de arriba, ya que dudo mucho que sepáis programar el evento de memoria. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer en el primer desplegable es escoger el objeto, worksheet, y en cuanto cogemos el objeto, pues ya nos aparece el evento por defecto. Ya sabemos que cada objeto tiene muchos eventos. El evento por defecto del objeto hoja de cálculo es cambio de selección o rango seleccionado. Bueno, pues mira, como después vamos a trabajar
con este evento, con un ejemplito sencillo, pero de momento no, lo voy a dejar ahí, pero no es este el evento que yo quería utilizar para el ejemplo. El evento que quería utilizar para este ejemplo es el evento change, es decir, al cambiar. Luego entonces despliego el desplegable de arriba de la derecha y localizo el evento change y nada, pues lo utilizo. Y ya está, ya lo tenemos, con lo cual me lo construye, ya lo tenemos aquí. Y bueno, pues algo que quizás os pueda estar llamando la atención es que hay algunos eventos, se me ha olvidado comentarlo antes, cuando trabajamos con el libro, hay algunos eventos que reciben parámetros y otros que no. Vuelvo un segundito al objeto libro, hago doble clic en This Workbook. Mirar, en los eventos de This Workbook hay algunos eventos, como por ejemplo Activate, Deactivate u Open, que no reciben parámetro ninguno. Ya hemos visto en vídeos anteriores lo que son los parámetros. Sin embargo, el evento que no hemos completado antes, el evento before close, que desencadena una acción justo antes de cerrar el libro, sí que recibe un evento, concretamente recibe un parámetro, perdón, no un evento, concretamente recibe un parámetro que denomina cancel de tipo boolean. Bueno, pues esto es frecuente a la hora de trabajar con los eventos y nos está ocurriendo con los de la hoja 2. He vuelto a la hoja 2. El evento change que acabamos de construir recibe un parámetro al cual llama target, ¿vale? Y es de tipo range y además lo está pasando por valor. Todas estas cosas ya están vistas en vídeos anteriores. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo muy sencillo. Pues lo que voy a hacer es que me avise en el caso de que algo cambie. Luego entonces simplemente voy a hacer algo poco útil, pero para que comprendáis el funcionamiento, es crear un MSG Box que me diga, ojo, estás cambiando información, ¿no? Luego, como digo, que cada uno lo adapte a sus características. Simplemente este código lo que hará será sacarme una ventana de tipo MSG Box cada vez que cambiemos cualquier valor en las celdas de la hoja 2. Vamos a ver si esto es verdad. Si volvemos a la hoja 2 y yo pretendo cambiar, me va a dejar, pretendo cambiar el valor, por ejemplo, de la celda A3, que tiene un 70 y pongo un 90, pues me deja perfectamente y cuando salgo de la celda, pues se desencadena la acción. Ojo, estás cambiando información, pero claro, lo está haciendo en toda la hoja. Es decir, si yo selecciono una celda libre, por ejemplo, G5, que está por completo libre, y se me ocurre poner pues cualquier dato, pues me informa. Es decir, siempre que cambiemos la información de esta hoja de cálculo, pues se va a desencadenar la acción, ¿no? Bueno, pues lo que decía, cada uno que lo adapte a sus necesidades, pero esta sería la forma de hacerlo, ¿no? Y esto pues nos abre un abanico de códigos bastante útiles. Evidentemente por tiempo no puedo enseñaros todos, ¿no? Pero bueno, aquí comenzaría todo. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, esto ya sí que sería más útil, que me avise del cambio, pero no en cualquier celda del libro, sino que me avise del cambio, por ejemplo, en este rango que nos ocupa? Es decir, si cambiamos una celda de un rango en concreto, pues que de alguna forma nos avise. Tenemos menús en Excel que hacen estas cosas y algunas más, ¿no? Por ejemplo, validación de datos. Desde la pestaña Datos, tema que ya traté en el curso de Excel avanzado. Pero aquí se nos abre un abanico de posibilidades interesante. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos decirle a VBA que detecte si hemos cambiado algo en ese rango en concreto y si es así que nos avise? Bueno, pues vuelvo al editor. Lo que tenemos que hacer es, esta instrucción ya no nos vale, la podemos borrar. Lo que habría que hacer, por ejemplo, sería lo siguiente. Tenemos que crearnos una variable de tipo objeto, a la cual llamo mi rango, y decirle que es de tipo celda, con lo cual dim mi rango as range. A continuación, tenemos que especificar ese rango, que va a ser de tipo rango, de tipo celda, de qué celda a qué celda va. Y para ello utilizo la directiva o la instrucción set y le digo que mi rango pues va a ir desde A1, si no recuerdo mal, 2 puntos, voy un segundito al libro porque no me acuerdo hasta dónde iba, hasta A21. Bueno, pues A1 a 21. Entonces, con esto le estoy diciendo que mi rango va de A1 a A21. Perfecto. A continuación, utilizamos la función intersect. ¿Qué es lo que hace la función intersect? La función intersect, pues lo que hace es devolver las celdas contenidas en dos rangos. Es decir, tú le indicas a tu código dos rangos y la función intersect lo que hace es devolverte las celdas contenidas en esos dos rangos. Vamos con el código y cuando tengamos el código le intentamos explicar un poquito mejor. Luego entonces aquí iría un condicional que sería de la siguiente manera. If not intersect, que es aquí donde entra en juego la función que os estoy comentando, de target, y mi rango. Is nothing, then. Y luego, bueno, pues aquí le decimos simplemente msgbox, espacio comillas, has cambiado celdas en el rango. Por ejemplo,
por poner algún mensaje. Y aquí cerramos el condicional if. Bueno, pues hecho esto, si no me he equivocado, que espero que no, ahora después explicaré línea a línea este código, minimizo el editor. Si yo ahora cambio cualquier valor en una celda que no está en el rango, pues como podéis comprobar, aquí no ocurre nada, no ocurre absolutamente nada. Ahora bien, si cambio una celda comprendida en el rango, es aquí cuando me avisa. ¿Veis? Es decir, te permite, por supuesto, hacer el cambio, pero te avisa simplemente. Pero siempre y cuando esté ese cambio dentro del rango A1 a 21. Si está en otro rango, pues no nos dice absolutamente nada. Bueno, volvamos al código. Bien, vamos a examinar línea a línea el código anterior para entender su funcionamiento. Bien, todo este código evidentemente se va a desencadenar cuando ocurra un cambio en la hoja, como ya hemos visto anteriormente. Para empezar, hemos declarado una variable de tipo range, es decir, una variable de tipo celda o rango de celdas, a la cual he llamado mi rango. Después, con la instrucción set, le estoy diciendo que este objeto, mi rango, va a ser concretamente el rango de celdas de A1 a 21, con lo cual a esta altura de código ya tengo perfectamente identificado qué es mi rango. Mi rango es A1 a 21. Y luego, ¿qué es lo que hacía la función interset? La función interset nos devuelve todas las celdas que hay en dos rangos diferentes. Y devuelve nothing si en esos dos rangos no hay ninguna celda coincidente. Me explico. Imaginemos que hacemos un cambio en la celda G20, por ejemplo. Lo voy a apuntar aquí para que no se nos olvide. G20. G20 pasa por parámetro a target. Luego entonces target igual a G20. Ya tenemos dos rangos. Por un lado A1 a 21 y por otro lado G20. Teniendo en cuenta esto, entra en juego dentro del condicional la función interset, que nos devuelve A1 a 21 y G20, porque nos devuelve las celdas que hay en dos rangos, nos devuelve todo. Pero devuelve nothing si en los dos rangos no hay celdas coincidentes. Y si fuera G20 no habría celdas coincidentes, con lo cual nos devuelve nothing. Ahora bien, pongamos otro ejemplo. Imaginemos que en vez de G20, la celda en la que estoy haciendo un cambio es A7. Luego entonces A7 pasa por parámetro a target. Target igual a A7. Ya tengo de nuevo dos rangos. El mío, mi rango, que es A1 a 21. Y por otro lado tengo otro rango que es A7. Vale. ¿Hay celdas coincidentes en estos dos rangos? Sí, A7. Porque dentro del rango A1 a 21 está A7. Luego entonces interset evalúa los dos rangos y no devuelve nothing. No devuelve nothing porque sí hay celdas coincidentes. Luego entonces este condicional se cumpliría porque le estoy diciendo si no, para eso utilizo aquí el operador not, si no es nothing, entonces me haces esto. O lo que es lo mismo, si hay celdas coincidentes, me haces ese MSGBox. Bueno, es complicado de entender, por lo menos para mí es complicado de explicar, pero esa sería la explicación de este sencillo código que se va a ejecutar siempre que hagamos cambios en la hoja. Y de paso entendemos el por qué algunos procedimientos de eventos tienen parámetros, como por ejemplo este en concreto. Este necesita el parámetro porque hay que saber en determinadas circunstancias cuál es la celda target o rango de celdas en las que estoy haciendo el cambio. Bueno, pues esto funciona de esa forma y finalmente, bueno, pues en el caso de que modifiquemos alguna celda dentro de ese rango, pues como le estamos pasando la celda coincidente a target, pues detecta el cambio y hace el código que aparece dentro del if. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar este vídeo aquí para que no se extienda más de lo necesario. Terminaré con el tema de los eventos en el vídeo siguiente, bueno, pues explicando algunos eventos más útiles del objeto worksheet y quizás de otro objeto como por ejemplo el objeto chart o del objeto pivot table, tabla dinámica, etc. Con esto espero que ya se haya terminado de comprender por completo el tema de los eventos, ya que hasta ahora pues lo he ido explicando sobre la marcha sin entrar mucho en profundidades. Bueno, os invito a que permanezcáis atentos al próximo vídeo. Hasta entonces, que os vaya bien.